Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos aquí en plataforma de Esfera Noticias y Esfera TV, la revista. Soy su amigo Eduardo Sadot y vamos a comentar algunas de las noticias y algunas de las tendencias que se están dando en este momento en nuestro país. Comenzaremos por decir que uno de los temas que más ha llamado la atención y que continúa llamando la atención ha sido fundamentalmente el tema de la carta que envió el gobierno de México, firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hacia el gobierno de España, particularmente para el rey de España, en relación a la solicitud que hace de que ofrezca una disculpa por la conquista. Este tema se ha vuelto un trend topic en redes sociales y se sigue manejando aún, incluso en los medios de comunicación y en los diarios del día de hoy están apareciendo notas y comentarios al respecto. Platicaremos, en principio, si me permiten, vamos a hablar de las primeras planas de los periódicos del día de hoy, que en ellos tenemos varios datos que pueden resultar interesantes. El Universal, en sus 8 columnas, habla de que Pemex alista la tijera a beneficios y al personal. Esto significa que de alguna manera habrá reducciones a algunos de los beneficios, pero lo que llama la atención es que, de acuerdo a la ley federal del trabajo, bueno, pues sabemos que algunos de los beneficios que los trabajadores logran tener en un momento determinado, estos beneficios se vuelven de algún modo una manera de hacerlos parte de su sueldo, y esto significa que son derechos y que son obligaciones del patrón que es difícil que se puedan evitar. En el periódico Reforma, en las 8 columnas hablan de avanza, reforma y patalea el CENTE. Es un tema interesante también porque, como saben ustedes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado impulsó durante mucho tiempo, incluso durante la campaña del presidente López Obrador, la necesidad de que se desbaratara o que se derogara la reforma educativa que planteó el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo con ello, y esto implicó de alguna manera el día de ayer bloqueos en la Cámara de Diputados, que también dio como resultado que una serie de personajes y de políticos, incluso diputados y senadores de la oposición al gobierno de López Obrador y miembros de otros partidos, se manifestaron en el sentido de que no hay garantías para que haya una adecuada labor de los legisladores, y el reclamo de algún modo se ha dado en el sentido de que si no hay esas garantías es muy difícil que se puedan sacar adelante los acuerdos. Tenemos noticias de que hasta este momento parece que ya hay un acuerdo en el sentido de que ha trabajado el Poder Legislativo para que finalmente se aprueben las reformas que se plantean, y que, bueno, Martí Batres declaró en algún momento que este tipo de proyectos deben de estar consensados, no solamente con la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, sino también con el mismo Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado. La jornada, el día de hoy, en su primera plana, dice: se rompe el diálogo, Cámara de Diputados, Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, sobre la reforma educativa. El mismo tema que comentábamos y que desde luego provocó que el día de ayer se tuviera cerrada parte de la Cámara de Diputados, y hubo algunas manifestaciones de la coordinadora y de miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado en el sentido de exigir que se cumplieran los acuerdos que se habían establecido con el gobierno actual, incluso durante el proceso de la campaña, para que de esta manera se puedan cristalizar y que se puedan plasmar dentro de lo que viene a ser esta reforma. El planteamiento provocó que tuvieran cercada la Cámara de Diputados, y hubo algunos trabajadores y los mismos diputados que estuvieron de alguna manera pues prácticamente incomunicados hacia el exterior, desde el punto de vista de no haber podido salir. La jornada, en su contraportada, también nos dice que la Secretaría de Gobernación declara que la frontera sur está prácticamente desbordada y la del norte
casi en colapso. Esto cuando sabemos que los movimientos migratorios de Centroamérica y de Sudamérica hacia los Estados Unidos, que tienen como paso Estados Unidos, bueno, pues llama la atención que la Secretaría de Gobernación haga estas declaraciones. Y la siguiente pregunta, de alguna manera, es que en este colapso, ¿qué es lo que le corresponde hacer a la Secretaría de Gobernación, desde luego en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores? Porque como todos ustedes saben, esta manera de desplazarse, estos asentamientos humanos, estos migrantes, tienen un impacto en la frontera sur de México y en la frontera norte, y desde luego ha habido declaraciones por parte del gobierno de los Estados Unidos prácticamente exigiéndole al gobierno de México que le haga el trabajo sucio y que detenga esas migraciones. Yo creo que es un tema que nos debe de interesar a todos y que nos afecta a todos, porque de alguna manera, si son movimientos tan grandes, la secretaria de Gobernación dijo que era prácticamente la madre, ahora está la madre de todas las migraciones que se han hecho, porque lo conforman más de 20,000 habitantes. Diario Milenio nos dice, el cuarto intento y con Morena, como partido avanza la reforma educativa. Todos estos temas de alguna manera están haciendo referencia a este tema que ha preocupado incluso a la población en la capital, en la Ciudad de México, porque los movimientos y las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, pues finalmente también afectan al tránsito de la Ciudad de México. El periódico Excelsior, en sus 8 columnas, nos dice que amplían delitos para enjuiciar al presidente. Este tema se dice que hubo un incremento de los delitos para enjuiciar al presidente, sobre todo haciendo referencia a los delitos electorales. Pero aquí queda en el aire, esto viene a colación porque, como ustedes recordarán, el presidente de la República, al momento de participar, al momento de rendir protesta, jura guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, y si no, que la patria se los demande. Pero durante muchos años el concepto de que la patria te lo demande ha sido letra muerta, porque no hay una manera de dar sólidamente cauce a esto. Por eso estas reformas. Particularmente comentaremos sobre el tema, pero yo creo que esas reformas tendrían que tener una serie de elementos muy precisos, incluso en aras de la defensa y la libertad y la individualidad de los 3 poderes que integran el gobierno de México, que es el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Pues yo creo que también habría que agregar en estos delitos en los que se puede enjuiciar un presidente que no intervenga en otros poderes, que logre ser respetuoso del poder legislativo y del poder judicial. Aunque sabemos nosotros y tenemos entendido, y es de todos conocido, que regularmente la manera de trabajar de nuestros políticos ha sido que quien encabeza el poder ejecutivo, que es electo presidente de la República, de alguna manera arrastra o tiene relación y una vinculación sólida con el partido político que lo lleva al poder. Y en función de ese partido político que lo lleva al poder, entonces también resulta que tiene una gran influencia con los otros poderes y desde luego a través de su partido político para manejar al mismo Congreso, a la misma Cámara de Diputados y a la misma Cámara de Senadores. Sería conveniente que se garantice en estas reformas que se hacen que el presidente de la República, ya es el momento que así sea, no intervenga en los otros poderes, ni en el poder legislativo para inducir las leyes, porque aquí ustedes, miembros del auditorio que nos escuchan y seguramente tendrán una opinión diferenciada de esto, pero la verdad es que uno de los grandes reclamos que se habían venido haciendo desde la época de los gobiernos priistas había sido que el presidente de la República mandaba iniciativas de ley y precisamente se mayoriteaba en el poder legislativo. Finalmente, los diputados y senadores hacían lo que el presidente de la República les decía, bajo el principio de que el presidente de la República era el líder de su partido político. Yo creo que ese reclamo social, que de alguna manera ahora que se hablan cambios debe de modificarse, valdría la pena que se cambiara y valdría la pena que fuera sancionado un presidente de la República que trate de involucrarse en otro
poder, en este caso el legislativo, y trate de inducir algunas leyes o trate de inducir algún aspecto legislativo. Yo creo que debemos de luchar porque haya una independencia de los partidos. Lo mismo sucedería con el Poder Judicial. Y en el caso del Poder Judicial, que el presidente de la República solamente intervenga en lo mínimo para el nombramiento de los ministros y desde luego en la participación en las decisiones que hacen los miembros del Poder Judicial, que en este caso es la Suprema Corte de Justicia y desde luego todo el aparato que compone el Poder Judicial. Si se logra establecer esto, de acuerdo a la nota de Excelsior en primera plana, si logramos incrementar los delitos de los que pueda ser juzgado un presidente, yo creo que estaremos verdaderamente haciendo un cambio y una transformación del país. Si nos limitamos nada más a que esa transformación y esos cambios sean a conveniencia a las necesidades de un político o de un partido político, yo creo que no estamos cumpliendo con la demanda de la ciudadanía en general. Vale la pena que se planteen como esa muchos otros elementos que pueden ser elementos para juzgar a un presidente de la República, incluso llevarlo a juicio. En este tema vale la pena registrar que tendríamos que pensar, por ejemplo, que el presidente de la República jura guardar y hacer guardar la Constitución, pero si él influye en el Poder Legislativo y tiene capacidad de cambiar la propia Constitución, entonces ya no está jurando guardar y hacer guardar la Constitución, sino prácticamente cambiar la Constitución a su modo. Y no es esa la intención del legislador, ni tampoco es la intención de quien habla precisamente de esa división de poderes. Habría que replanteárselo. Por otra parte, la crónica nos dice nuevamente sobre el tema de educación que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado secuestra San Lázaro y parte el bloque morenista. Vuelvo a lo mismo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador y obviamente ahora en el gobierno su reclamo es que deben de cumplir los acuerdos que se establecieron en esto. Aquí, amable auditorio, ustedes seguramente tendrán una opinión que nos podrán hacer llegar a través de las redes sociales y una de ellas sería precisamente si realmente el presidente de la República puede tener manga ancha en esto o si sus compromisos electorales están por encima de los compromisos y el cumplimiento de la legislación y el cumplir al mandato del pueblo de México, o hay una cierta complacencia entre mandantes y mandatario y que de alguna manera se vaya modificando esta legislación. Yo creo que usted que nos escucha, usted que nos ve, seguramente tendrá una opinión más certera, más sólida sobre el tema, pero habrá que plantearlo, porque les voy a compartir un elemento. No es necesariamente que sea por el presidente de la República actual y porque sea un partido o sea de otro, sino que debemos de pensar en grande y pensar a futuro. Y que si bien es cierto que ahorita el presidente de la República es un presidente Morena, existe la posibilidad de que más adelante pueda ser presidente de otro partido. Entonces tenemos que pensar en instituciones que sean sólidas y que le respondan a la ciudadanía en función del paso del tiempo. Creo que ese es uno de los temas que tenemos que plantearnos y precisamente pues el hecho de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado mantenga sus exigencias a cambio de su respaldo para la llegada del presidente y los acuerdos que se hacen a través de lograr consolidar apoyos para una elección, evidentemente tienen que cambiar o son los mismos o se tienen que respetar y eso solamente usted puede definirlo precisamente para darle continuidad al gobierno y que se beneficie no nada más a los grupos que apoyaron, sino que es un gobierno para todos los mexicanos. El periódico La Razón también maneja el tema y dice: avala la educativa en comisiones el 80% de los diputados. Es decir, de alguna manera el 80% de los diputados en el Congreso, en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados Federales, avalan la reforma educativa que se ha hecho y que se ha plantado en comisiones. El punto es que no estuvo muy de acuerdo la Coordinadora Nacional a apoyar esto, y esto desde luego también tiene un efecto que logra penetrar incluso las decisiones que puedan darse dentro de la Cámara de Diputados. El Heraldo en su primera plana nos dice: sin explorar la mitad del territorio petrolero.
Este tema también es un tema interesante porque siempre hemos pensado que en materia petrolera tenemos una gran cantidad de recursos y que esos recursos de alguna manera que están en el subsuelo, que de acuerdo al 27 constitucional el gobierno federal hace uso y tiene la propiedad de ellos. Bueno, pues en el tema de exploración me recuerda, y seguramente el auditorio sabrá, aquella frase famosa que decía, bueno, el agua es libre, el agua es para todos. Por ahí decían los religiosos, Dios da el aire y el agua para todos. Sí, pero en el caso del agua no la entuba para que lleguen a las casas, y precisamente ese servicio de entubarlo y hacerlo llegar a los hogares, bueno, implica un mayor gasto, y es por eso por lo que el gobierno cobra, y en algunas ocasiones muy caro, y son cuentas que les cuestan mucho a los usuarios, que también habrá que replantearse. En ese sentido, la exploración, si no se ha explorado todo lo que se puede extraer de petróleo, tendríamos que pensar dos cosas. Una, primero, que sí es necesario el petróleo, por lo menos en este tiempo, para los mexicanos, para el abasto de gasolina, para la corriente, la energía eléctrica, etcétera. Pero eso es una cosa. Pero el otro tema es que la tendencia mundial para ir limitando o disminuyendo el consumo de hidrocarburos obliga a explorar nuevas formas de energía. Desde luego, esto implica que se invierta una gran cantidad de recursos en investigación, precisamente para que la tecnología de alguna manera avance y se pueda ir sustituyendo el uso de hidrocarburos. Por eso hay algunas gentes que opinan que la construcción de una refinería sería obsoleta, porque cuando se termine de construir, pues prácticamente ya estaríamos en una etapa de transición al consumo de energías novedosas, y entonces sería una inversión muy elevada para el corto tiempo que pueda ser aplicado. Por otra parte, tenemos el diario 24 Horas, que nos dice que en 3 meses más las huelgas, hay en 3 meses más huelgas que en todo el sexenio pasado. Este es otro de los temas que el auditorio y que usted que nos escucha seguramente ha estado diciendo. Hay un problema serio, real, de desempleo en el país, no solamente en el sector público, sino también hay un desempleo en zonas, por ejemplo, fronterizas, donde las maquiladoras que lograban captar una gran cantidad de personal en el trabajo, pues lo han disminuido, y de alguna manera esta disminución ha provocado desempleo, y esto también va a tener un impacto en los Estados Unidos, porque muchos de estos trabajadores van a tener que buscar una opción de trabajo, y seguramente la opción será brincar la frontera y buscar la posibilidad de estar ahí. Y bueno, Reporte Índigo también nos dice que la cuaresma penitencia al bolsillo. Esto se refiere a que es común que durante este periodo de la cuaresma el consumo de productos del mar se incrementa, y desde luego los precios de estos productos se aumentan. Aquí llama la atención porque tenemos cerca de 11.400 kilómetros de litorales, de playas, de mar, y prácticamente México sigue viviendo de espaldas al mar. Aquí vale la pena esta primera plana del periódico Reporte Índigo, porque nos hace reflexionar, y desde luego usted que nos escucha y a todos los mexicanos, en el tema del aprovechamiento del mar. ¿Realmente lo estamos haciendo? ¿Realmente se están haciendo políticas públicas en el sentido de aprovechar el mar en toda su dimensión? Vale la pena planteárselo, porque en otros países cualquier producto del mar es muy importante para toda la ciudadanía, y desde luego significa una materia de recursos y de ingresos para el gobierno, para el Estado y para el país muy importantes. Nosotros no lo hemos aprovechado. Para que nos demos una idea, amable auditorio, de esos 11.400, cerca de 11.400 kilómetros de litoral, tendríamos que hacer una referencia quizá a usted que nos escucha en otra parte. Es prácticamente darnos una idea de ello. Como ejemplo, de la Ciudad de México a la ciudad de Guadalajara hay cerca de 500 kilómetros de distancia. Imagínense ustedes 11.400, 11.340, prácticamente significa un recorrido
de la Ciudad de México a la Ciudad de Guadalajara de más de 10 veces, es más, prácticamente son 22 veces el recorrido de aquí a allá. ¿Cómo proteger esas playas? ¿Cómo fomentar la producción? ¿Cómo garantizar el respeto ecológico, los ecosistemas y cómo ir encauzando esa producción? Prácticamente durante muchos años México no ha hecho nada en esa materia marítima. Y obviamente este tema se recrudece precisamente en Cuaresma, cuando todos los grupos que tienen una función o una relación religiosa desde el principio, desde luego, con el cristianismo, bueno, pues en la Cuaresma no consumen carne, a pesar de que ya hay reglas que dicen que ya se puede consumir carne, pero este precio de los productos se encarece. No tenemos organizados, por ejemplo, a los productores, a los pescadores ribereños. No estoy hablando de las grandes flotas camaroneras o flotas pesqueras de las cooperativas, sino estamos hablando de los pescadores que viven en sus poblaciones y que simplemente salen en la madrugada o salen toda una noche o viajan 24 horas en el mar para lograr traer sus redes con algunos productos que puedan ser vendidos y que a veces son acaparados por grandes comerciantes. Este tipo de cosas yo creo que hay que replantearlo si verdaderamente estamos haciendo una reforma profunda. Por otra parte, el Financiero nos dice, pasa en comisiones la reforma educativa. Como ven ustedes, el tema de la reforma educativa es un tema que preocupa. Y yo quiero hacer una pregunta al auditorio y si nos pueden contestar y tienen forma, porque lo interesante de estos medios de comunicación es la retroalimentación, es la información contraria. No es lo que nosotros les platiquemos en los medios, sino es más importante lo que ustedes nos dicen, nos contestan, opinan y enriquecen la opinión. Y en ese sentido, vale la pena saber cuál es la opinión de usted con respecto a los temas de la educación. Yo recuerdo, y les dejo este tema a consideración, ustedes se acordarán que de alguna manera significa una confrontación de derechos el hecho de que un grupo de profesores tengan que manifestarse o tenga que hacer huelgas para poder presionar al gobierno o para poder lograr plantear sus demandas y sus necesidades. Pero esa es una parte de la moneda. La otra parte de la moneda sería los niños y los jóvenes que se quedan sin escuela durante un proceso de huelga de los maestros. ¿Qué derecho es más importante? ¿El derecho a manifestarse de los profesores o el derecho de los niños a tener educación? Son dos cosas importantes, ambos son derechos, en ambos tiene el Estado la obligación de cumplir. Y sin embargo, no hemos logrado el punto medio de equilibrio para resolverlo. Desde mi punto de vista, salvo la mejor opinión de usted que nos esté escuchando, será ¿qué es más importante? ¿El derecho de huelga a manifestarse de los trabajadores y exigir el cumplimiento de sus demandas y satisfacción de sus necesidades o la necesidad de educación de los jóvenes y niños? Ese sería un tema que seguramente podríamos subir a la discusión. Y por el otro lado, tenemos el economista que Trump imprime un acelerador en el Tratado de Comercio con México. De alguna manera, recordemos que el escenario político internacional de Trump en este momento, y sobre todo las noticias en la semana nos dijeron que aquel juicio, se acordará usted que estaba pendiente con Trump, sobre todo por la relación que tenía él con la Unión Soviética y que con el gobierno de Putin de alguna manera habían impulsado y habían apoyado para que fuera presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en esa elección, y que Hillary Clinton de alguna manera manifestó que había esta situación. Bueno, pues ya en esta semana se manifestó la autoridad americana exonerando a Trump de esto, y esto le abre la puerta y llega con un paso triunfal precisamente para encaminarse a la reelección de los Estados Unidos. Como ustedes saben, en Estados Unidos hay reelección, pero hay reelección por un elemento que no podemos perder de vista. El periodo de gobierno de un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica dura 4 años, lo que obviamente limita la posibilidad de cumplir una serie de proyectos. Recordemos que aquí en México, al término de la revolución, el periodo de gobierno también era de 4 años, y fue precisamente con el presidente Lázaro Cárdenas, con el plan sexenal que él propuso, como se cambia el periodo de hablar de 4 años, se cambia a 6 años.
pero todos los demás, incluso el mismo Porfirio Díaz, el mismo Juárez y Santana, los periodos de gobierno eran de 4 años, y también éramos como en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un vicepresidente que ocupará las funciones del presidente en caso de ausencia, y en el caso de México también fue así durante un tiempo. De alguna manera esto la historia lo explica, porque como ustedes saben, en su momento los vicepresidentes pues aspiraban a ocupar el lugar del presidente, que con frecuencia pasábamos por golpes de Estado. La habilidad, por ejemplo, de Santana fue que él era nombrado presidente y luego se retiraba, seguía gobernando, pero dejaba gobernando al vicepresidente para quitarle la curiosidad o las ganas de ser presidente, y esto le valió que pudiera gobernar durante muchos años. Bueno, pues en el caso de Trump ya está francamente en una línea de buscar la reelección de los Estados Unidos y cumplir otros 4 años. Vamos a ver si realmente las fuerzas que apoyaron a Trump y realmente las fuerzas más reaccionarias que de alguna manera se manifestaron van a volver a apoyar las políticas de Trump. No lo sabemos, pero desde el punto de vista de Latinoamérica, desde el punto de vista de los mexicanos, nosotros nos preguntaríamos, a veces decimos, no, es que fue mejor Obama o fue mejor Clinton o era mejor en su momento Bush, no lo sabemos. La realidad es que no perdamos de vista algo. Es importante y es estrecha la relación del gobierno de Estados Unidos y el impacto que tiene en su economía y en nuestras relaciones con nosotros por la frontera que compartimos, pero también no perdamos de vista, son candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, no de México, y van a velar por los intereses de los norteamericanos y de sus electores, no por los de México, de tal manera que nosotros tenemos que asumir una actitud digna frente a nuestros vecinos del norte. Finalmente, El País, en los medios internacionales, dice: López Obrador reitera que la conquista aún genera polémica. Este tema, que desde luego, salvo la mejor opinión de ustedes, para mí me parece que es un tema que ya no debemos de considerar. Es un tema de alguna manera superado y que debemos de superar y avanzar hacia lo novedoso. Pero a mí me da la impresión, salvo su mejor opinión, que el presidente de la República, para darse tiempo a resolver una serie de problemas que siguen en el ambiente, puede ser el caso de la inseguridad. La semana antepasada y la semana pasada tuvimos casos de carreteras cerradas, como fue el caso del tramo entre Tierra Blanca en Veracruz y Las Tinajas, que es la salida toda al sureste de transporte de México hacia el sureste, lo que abarcaría dejar incomunicados al estado de Veracruz, al estado de Tabasco, al estado de Chiapas, al estado de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, porque esa es la salida. No se quedaron incomunicados porque fue un periodo que cerraron ese trayecto durante cerca de 18 horas o 14 horas, y hay salidas alternas. Por ejemplo, en ese tramo se puede uno ir vía Alvarado y posteriormente la zona de los Tuxtlas y puede salir para allá, pero la vía más importante quedó obstaculizada. Ese tema no lo ha tocado el presidente, no ha tocado el presidente de los periodistas asesinados, no se ha tocado el tema del desempleo, y me parece que eso fue una cortina de humo que pegó, porque usted, yo, muchos periodistas, muchos ciudadanos han estado enfrascados en hacer memes sobre el tema de la carta, hacer reflexiones sobre el tema de que si se debe de... aquí quiero hacer una aclaración, se habla mucho de que pidan perdón. A ver, otros que pidan disculpas. Las disculpas no se piden, las disculpas se ofrecen. Hay una gran cantidad de ejemplos de muchos gobernantes y muchos gobiernos que han pedido perdón por lo que han hecho. Algunos les pidieron perdón a los judíos, los alemanes a los judíos por la Segunda Guerra Mundial, se pidió perdón de parte de los japoneses a los chinos a la gente del Tíbet, una serie de cosas, sí, pero aquí hay una gran diferencia. En todos los demás casos fue una oferta, un ofrecer disculpas de motu proprio, es decir, de parte de quienes se consideran parte de ser ofensores, han ofrecido una disculpa, pero nunca se había dado el caso de que un tercero pidiera a quien debe de ofrecer una disculpa que ofreciera esa disculpa. Esas son dos cosas distintas. Más bien parece una actitud protagónica de meterme y pedir
una disculpa con otra intención. Ese es uno de los temas que está dándose y sobre todo que ha erosionado de alguna manera la relación México-España. Como ustedes recordarán, México y España pasaron por un momento difícil que además se lo dejo de tarea y a reflexión. El momento difícil de las relaciones entre México y España se debió precisamente a que el gobierno mexicano desconoció desde la época del presidente Lázaro Cárdenas al gobierno de Francisco Franco, y a raíz de eso rompimos relaciones. Incluso México se volvió asilo de muchos españoles que vinieron en busca de tranquilidad y en busca de paz y en busca de protección de sus propias vidas al llegar a México. Y a raíz de eso México rompió relaciones con España. Algo similar podrá decir alguien que me esté escuchando en el auditorio que haya sucedido, por ejemplo, con Venezuela y con el gobierno de Maduro, y que en este momento México ha mantenido una postura distinta. Lo cierto es que después de ese rompimiento de relaciones, las relaciones se reanudaron solamente hasta que durante el gobierno del presidente Echeverría y a la muerte de Francisco Franco se reanudan las relaciones, y es precisamente el expresidente Gustavo Díaz Ordaz el primer embajador que llega de México a Estados Unidos, y así comienza una nueva relación con el país europeo. Pero ahora, con esto de que pedimos una disculpa, y vuelvo a decir, no se piden que den una disculpa, sino quien debe de hacerlo ofrece una disculpa, y este tipo de temas nos han tenido enfrascados, y ha sido un tema interesante porque han sucedido muchas cosas, nada más que hemos dejado de lado los problemas de la inseguridad, del desempleo, económicos, una serie de problemas que no están siendo analizados, evaluados y comentados en toda su dimensión. Este tipo de cosas vale la pena plantearlos y reflexionarlos, pero pues vale la pena plantearlo. Por otra parte, el Sol de México dice: detectan tráfico de órganos y menores. Este tema es un tema que ha estado en redes sociales y que ha sido una tendencia, porque se han dicho muchas cosas de que si se roban a niños, se roban a jóvenes, si se los roban para matarlos y quitarles los órganos, que hay un tráfico de órganos. Es un tema en el que el Sol de México pone el dedo en la llaga y que vale la pena darle seguimiento, porque es un tema que nos afecta a todos. Finalmente, Impacto nos habla de la alerta a México, nuevamente habla del tema de lo que llaman la caravana madre de 20,000 migrantes. Usted, auditorio, ¿qué haría? ¿Cuál es su opinión y qué debemos de hacer? ¿Qué nos toca hacer a los mexicanos frente a una invasión prácticamente de extranjeros que además no vienen a quedarse en México, sino tienen la intención de ir a los Estados Unidos? Entonces, nos colocan un dilema, y al gobierno lo colocan el dilema de qué debe de hacer. Debe detenerlos, aun cuando realmente pensamos, sabemos y queremos creer que no vienen a quedarse en el país, sino simplemente es un paso hacia los Estados Unidos a buscar nuevas oportunidades. Es nuestro problema, es problema de los Estados Unidos, es problema de cada uno de los países que no les dan oportunidades para salir adelante. ¿De quién es el problema? Yo creo que vale la pena escuchar las opiniones de todos, leerlo aquí precisamente en plataforma de Esfera Noticias y desde luego en Esfera TV Revista, porque seguramente usted tendrá una opinión importante en este sentido. Finalmente, lo que tenemos nosotros de las noticias más importantes los podemos reducir en una síntesis apretada, que fue el caso de los bloqueos, decíamos, en la Cámara de Diputados, y desde luego la participación protagónica e importante, porque son los que pelearon por ello y que se sintieron aludidos y afectados, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado. Pero en este sentido, pues finalmente esperemos que en esta semana se vaya resolviendo a lo largo del día de mañana y quede definida cuál va a ser finalmente una neoreforma, una nueva reforma, que desde luego la reforma que planteó el presidente Peña Nieto
la han desechado y habrá que ver de qué manera va a funcionar esta nueva reforma y cuáles son los planteamientos y sobre todo cuáles son los beneficios que tendrá usted como ciudadano, ciudadano común y corriente y de qué manera nos afecta o nos beneficia. Vale la pena estar informado. Otro de los temas que es relevante es el de la adjudicación del 74% de los contratos que ha hecho el gobierno durante el tiempo que va. Si hay una lucha real y verdadera contra la corrupción, debemos de entender que ya superamos la etapa de que mi amigo y mi conocido o quien me apoyó en una campaña tiene un negocio y ese negocio produce ciertas cosas que yo como gobierno necesito comprar y entonces en lugar de abrir un concurso, simplemente te asigno el contrato, me lo vendes, te lo pago y dejo fuera mucho a otros tantos participantes. Este tipo de cosas vale la pena que lo reflexionemos. Un tema que a los jóvenes les debe de interesar y a todos los mexicanos nos debe de interesar es una nota que salió en el sentido de que hay arrecifes en peligro en Quintana Roo. Es decir, los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México descubrieron que los arrecifes de Quintana Roo están sufriendo un deterioro y se están muriendo. Todo el banco arrecifal de la zona de donde está Puerto Morelos ya está dando un punto importante, cerca del 30% de los arrecifes están muriendo. Habrá que investigar, habrá que ver qué sucede, dónde está la afectación, si es de manera natural o si es por medios artificiales y resolverlo. Otro tema también que llama la atención fue el que el presidente en Baja California dio a conocer los nuevos uniformes de lo que será la Guardia Nacional. Y en este sentido presentó los uniformes, es un uniforme que se parece un poco a los uniformes de Francia. Ustedes se acuerdan de aquellas fotografías de Charles de Gaulle con su chanchomón, pues son unos uniformes que son similares. Habrá que ver, por lo menos dice el presidente, ya con eso, más aparte que es probable que un general en funciones pueda ser el que encabece la Guardia Nacional. Bueno, pues ese será otro de los temas también participantes. Me llama la atención otro tema que les quiero compartir y es que en una gira del presidente de la República en Baja California hubo periodistas que quisieron hacerle una entrevista, digamos, banquetera y quisieron preguntarle. El presidente de la República contestó, Andrés Manuel López Obrador, le contestó a una reportera, dice, tú eres libre y tienes derecho a preguntar lo que quieras. Y yo soy libre y tengo derecho a guardar y a dominar mi silencio. Aquí, respetuosamente, el presidente se equivocó. Andrés Manuel López Obrador, como persona y como ciudadano, tiene derecho a su silencio, pero el presidente de la República no. ¿Por qué razón? Porque como ciudadano puede guardar silencio sobre algunos temas, pero es el primer mandatario y como primer mandatario está obligado a responder a sus mandantes. Y el mandante es el pueblo y de alguna manera representado por los periodistas. Entonces, no, señor presidente, no puede usted, no es dueño usted de su silencio. Andrés Manuel sí. El señor presidente de la República de todos los mexicanos tiene la obligación de responderles a quienes lo mandan. Y quienes son sus mandantes es el gobierno de México, son los mexicanos y el pueblo de México. Entonces, ese tema vale la pena discutirlo y vale la pena aclararlo porque es un tema interesante. Y al final de cuentas, también en esta semana, en una de las entrevistas, en una de las conferencias de prensa, asistió un reportero de Estados Unidos de apellidos conocidos de una familia de periodistas, Ferris, y este periodista le dijo al presidente que él se sentía mal porque lo culpaba de fifí. Y el presidente comenzó a contestarle diciéndole que sí, que tú que has estado a favor de los conservadores, y hubo un poco una reacción en ese sentido que provocó que el mismo periodista le diga, señor presidente, es personal conmigo, y esto hizo que corrigiera su discurso y dijo, no, simplemente estoy exponiendo. Vamos, son temas que a veces nos vamos con la cortina de humo de ver el tema de la carta al presidente y qué tan históricamente conveniente puede ser o no, pero quizá lo más importante es lo que hay detrás. Y eso que hay detrás
Es lo que yo les invito a ustedes, que analicemos, que reflexionemos sin apasionamientos, con una gran objetividad y pensemos y estemos mejor informados. Esto es lo que les ofrecemos hoy en plataforma de Esfera Noticias y desde luego les invitamos que en sus computadoras y en sus mensajes nos hagan saber sus opiniones. Siempre la opinión de usted es la que vale, es la que cuenta y es la más importante. Se despide de usted Eduardo Sadot deseándoles éxito en todo lo que hoy emprendan. Desde aquí, desde plataforma de Esfera Noticias y Esfera TV, la revista. Buenas tardes.